En esta mañana quisiera compartir un tema muy importante acerca de el plan de Dios para cada uno de nosotros. Quiero comenzar hablando que Dios es experto en crear cosas nuevas, que Dios tiene la sabiduría de hacer todo ordenadamente. Si vamos a Génesis 1 y 2, vamos a encontrar a Dios creando todas las cosas, al Altísimo haciendo todo conforme a su deseo en orden. La Biblia dice que Él se tomó 7 días para crear un plan diseñado perfecto conforme a su voluntad. La Biblia nos dice que cuando Él declaró la palabra hágase, pues todo fue hecho. Se hizo los cielos, la luna, las estrellas, los animales del campo, todo, la hierba, las montañas, el mar, las aves de los cielos. Y quisiera que abra su Biblia en Génesis 1, 26, 27. Después de haber hecho todo lo material, lo físico, decidió hacer a alguien muy especial porque Dios tenía un plan para su creación. Y dice la Biblia, y Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, sobre las bestias y en toda la tierra. Allí vemos un plan diseñado de Dios. Él hace toda la creación, las aves, los animales, los peces, pero también toma la decisión de hacer a alguien que para Él es muy importante y es el ser humano. Cuando dice hagamos al hombre, está hablando de hombre y mujer. Y Él dice, tanto al Espíritu de Dios y a Jesucristo que existía desde antes de la fundación del mundo, hagamos al hombre. Pero ¿cómo lo iba a diseñar? A su imagen y semejanza. Dios tenía un plan al crear al hombre y a la mujer, y ese plan era que el hombre gobernara sobre todo lo creado. Ese era el plan de Dios perfecto desde el inicio. Ahora vamos al verso 27 y dice, y creó Dios al hombre a su imagen y a su semejanza. Dos cosas importantes: a la imagen y semejanza de Dios, porque le dotó al hombre y a la mujer capacidades que no tienen los seres creados de nuestro alrededor. Nos dio inteligencia, nos dio sabiduría, nos dio el lenguaje para hablar, también nos dio la capacidad de amar y de ser amados, o sea, sentimientos. Dios nos hizo semejantes a Él. ¿Y cuál era el plan? Que el hombre gobernara todo lo creado, que lo cuidara. Ahora, ¿qué sucedió con ese plan? Y vamos a dirigirnos a Génesis 3. En Génesis 3 vemos que alguien por allí que no ama a Dios, que es enemigo de Dios, Satanás, quiso desbaratar el plan de Dios. Dios le había dicho al hombre, tienen todo lo creado, de todos los árboles de este huerto, de todo lo que hemos hecho, ustedes pueden comer, pero menos
y le dijo: con que Dios os ha dicho que pueden comer de todos los árboles menos de este, pero Dios sabe que el día que ustedes coman serán semejantes a Dios. Pero Dios no había dicho eso. ¿Qué había dicho Dios? No coman de este árbol, porque ciertamente el día que coman del árbol de la ciencia del bien y del mal, ciertamente morirán. Mire cómo Satanás, con engaños, se acerca a la mujer y le dice todo lo contrario a lo que Dios había dicho. Porque él es experto en engañarnos. ¿Y por qué se le acercó a la mujer? Porque sabe que la mujer tiene mayor tendencia a escuchar y creer las palabras fácilmente. Y con esto no quiero menospreciar a nosotros las mujeres, sino más bien decir que Dios nos dio un sexto sentido, nos dio sensibilidad a escuchar a los demás. La Biblia dice que Satanás le dijo lo contrario y la mujer le creyó. ¿Cuál fue el error de Eva? Creer las mentiras de Satanás. Él vino y desmintió lo que Dios había ordenado. La Biblia dice que Dios había dicho esto y la mujer comenzó a mirar al fruto de este árbol donde iba a conocer el mal. Ella, al creer a Satanás, no le creyó a Dios, pero cuando miraba el árbol, ella miraba como algo agradable, porque así miramos las cosas equivocadas como algo agradable, algo que nos gusta a nuestros ojos y a nuestros deseos. Y la Biblia dice en Génesis 3 que ella tomó y comió y dio a su marido. Por eso le habló a Eva, porque Satanás sabe que la mujer puede influenciar al varón a hacer y tomar decisiones. Y el esposo también tomó el fruto de ese árbol y en ese momento hubo una ruptura entre la relación de Dios con el hombre. ¿Cuál era la consecuencia de comer el fruto de ese árbol? La muerte. Y la Biblia dice que la muerte es separación. El hombre y la mujer enseguida sufrieron las consecuencias y sintieron que estaban lejos de Dios. Tuvieron temor de Dios, porque cuando hacemos algo malo, todos los seres humanos nos escondemos de Dios. Y la Biblia dice que Adán y Eva, al oír la voz de Dios que salió aquel día a hablar con ellos, porque siempre lo hacía, tuvieron miedo y se escondieron bajo un árbol. Y Dios le comienza a llamar a Adán y le dice: Adán, ¿dónde estás? ¿Y qué le dice a Adán? Oí tu voz, tuve miedo y me escondí. Dios sabía dónde estaba, pero quería escuchar lo que habían hecho, que ellos reconozcan que se equivocaron, que fallaron a Dios. Y Dios le dice: ¿por qué te escondes? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comieras? ¿Y sabe qué dice Adán? La mujer que tú me diste, ella me tentó. Dios quería que el hombre se arrepienta, pero en vez de arrepentirse, ¿qué hizo Adán? Puso culpa en su pareja, porque eso suele hacer Satanás, poner culpa en otros para que no reconozcamos nuestros errores y pecados. Cuando se dirige a Eva y le dice: mujer, ¿qué has hecho? Y ella sabe que
en el Calcañar. Estaba hablando acerca del plan de Dios diseñado para salvar a la humanidad. ¿Cómo Dios no iba a salvar a la humanidad si le había creado a su imagen y semejanza? Dios nos ama tanto a los seres humanos y nos da la oportunidad de nuevamente acercarnos a Él. Dios estaba anunciando que para ese pecado que ellos cometieron había un plan de salvación. Y quiero que abran sus Biblias y vayamos a Juan 3, 16, 17. ¿Qué le estoy hablando en esta mañana? Que Dios es un Dios de planes y de propósitos. Él siempre tiene un plan para cada uno de nosotros, y cuando nosotros quizás por errores o escuchar a Satanás nos desviamos del plan, Dios siempre nos va a volver al plan original. Tengan eso presente. Cada siervo y sierva de Dios en la Biblia tuvieron planes que cumplir, siempre Dios los diseñó de manera perfecta. Cuando ya no había esperanza para la humanidad, la Biblia dice: porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Cómo nos ama Dios? Que envió a su único Hijo Jesús para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Satanás estaba feliz pensando que destruyó el plan de Dios, pero Dios envió a su único Hijo por el amor que tiene la humanidad. ¿Para qué? Para darnos vida. ¿Cuál era la consecuencia del pecado de Adán y Eva? Muerte, separación, estar lejos de Dios. Pero viene Jesucristo, por amor del Padre, quien le envió para darnos vida, para que todo aquel que en Él cree tenga vida. Usted y yo, los que hemos creído en Cristo, tenemos ahora vida, porque por nuestros delitos y pecados, dice la Biblia, hemos estado lejos de Dios, pero ahora tenemos vida. Y a aquellos que a lo mejor no lo tienen todavía, hoy les invito a creer en Jesús para que tengan vida, porque la promesa es que todo aquel que cree en Cristo tiene vida eterna. Dios nos vuelve a acercar a Él. Mire, Dios es un Dios perfecto. Y quiero decirles en esta mañana, si usted está pasando un momento difícil, que todo lo que está viviendo, Dios lo va a componer, porque Dios va a llevarle a cumplir el plan para su vida. Todos nosotros fuimos diseñados para cumplir un propósito en esta tierra, y ya les voy a ir mostrando bíblicamente. Jesús está aquí en la tierra, busca a 12 hombres, llamados sus discípulos, y luego muchos le comienzan a seguir, y Jesús comienza a hablarles de su sacrificio. El plan de Dios era que Jesús tomara el pecado de toda la humanidad, cargara en su cuerpo y fuera allá a la cruz y venciera la muerte. Muchos podemos decir: pero ¿por qué tenía que morir? Porque Él tenía que restaurar la relación de Dios y los hombres. ¿Y cómo tenía que hacer? Morir y resucitar para que pueda darnos vida y vida en abundancia. Amén. Ese era el plan de Dios. Jesucristo viene a la tierra, comienza a levantar un grupo de personas que lo llaman iglesia. Él lo dijo en Mateo 16, que Él edificaría su iglesia y que las puertas del infierno y de la muerte podrían contra la iglesia, porque Cristo es el dador de la vida. Usted tiene vida. Dígale esta mañana: yo tengo vida. Ya no está muerto, ya no está alejado de Dios. Por eso podemos acercarnos en adoración a Dios. Pero ahora, ¿cómo continúa el plan de Dios? Dios no quiere que solo nosotros seamos salvos, sino todas las criaturas, dice la palabra. Enseñó a sus discípulos y ellos tomaron bien en serio que hasta su vida dieron para cumplir la misión de comunicar ese mandato de salvación.
en el verso 18. Tanto en los cielos como en la tierra. Por tanto, id y haced ser discípulos a todas las naciones de la tierra. ¿Cuál era el mandato de Jesús para sus seguidores? Que ellos continuaran predicando el Evangelio de Cristo. Ellos conocieron a Jesús, vivieron con Jesús, vieron su muerte y también vieron su resurrección. La misión de la iglesia es compartir con los que no conocen esas verdades. Y dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones. Porque los seres humanos estamos en todas las naciones. Todos los que hemos sido creados a la imagen de Dios estamos en todos los lugares del mundo. Y la ordenanza de Él es que vayamos y llevemos el mensaje de esperanza. ¿Cuál es el mensaje de esperanza? Cristo murió por ti. Y si tú decides creer, vas a tener vida. Tienes vida en Cristo, porque así dice la palabra. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros para que ahora seamos salvados. Hay un destino para todos los que vivimos practicando el pecado, y es la paga del pecado es muerte. Pero para aquellos que recibimos a Cristo, somos perdonados. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Pero ¿cómo conocerán los demás que es necesario hacer esto? Cuando nosotros cumplamos la gran comisión. ¿Cuál fue la comisión encomendada a los seguidores de Cristo? Ir y hacer discípulos. ¿Y cómo se hacen discípulos? Enseñándoles acerca de Cristo. Vamos al verso 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estaré, y la promesa de Él es estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Como iglesia necesitamos despertarnos y comenzar a cumplir la gran comisión, porque eso fue delegado para todos los seguidores de Cristo. Quiero que vayamos al libro de los Hechos, capítulo 1, verso 8. El Señor Jesús, antes de subir a los cielos, dice: pero recibiréis poder, porque necesitábamos algo sobrenatural para hacer la obra. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos. ¿En dónde? En Judea, en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La Biblia nos enseña que Jesús nos había prometido enviar a alguien que iba a vivir dentro de nosotros por fe, es el Espíritu Santo. Y Él se iba a encargar de usar nuestra vida para predicar la palabra y para enseñar a los demás acerca del plan de salvación. Dios quiere que todas las personas estén con Él. Ese es el amor de Dios. Pero para eso la gente necesita conocer acerca del amor de Dios. ¿Y quiénes somos los encargados? Nosotros, los que ya hemos conocido del amor de Dios. Si vamos al libro de los Hechos, en el capítulo 2, usted va a encontrar cómo viene el Espíritu Santo a los discípulos cuando estaban adorando en el aposento alto. Y dice la Biblia que fueron llenados del poder de Dios, y toda la gente estaba asustada de ver algo sobrenatural en ellos. Y se levantó Pedro y comenzó a predicar lleno del poder de Dios, y se convirtieron 3,000 personas a Jesucristo. Porque el plan de Dios es que la gente conozca a Jesús. Ahora el enemigo va a trabajar para impedir que el Evangelio de Cristo sea predicado. ¿Cómo lo hace? Yo les voy a enseñar algunos
ir y hacer discípulos. Pero hoy la iglesia está dormida y necesita despertar hoy la iglesia en el nombre de Cristo. Necesitamos activarnos en la predicación del Evangelio. Salir y decir a nuestros amigos, a nuestros vecinos, que Cristo es la esperanza de vida. ¿Sabe? Yo estuve afectada muchos años de mi vida con una enfermedad terrible, como es la depresión. Yo tomaba mucho medicamento y por años estuve en letargo, pero Dios tuvo compasión de mí y me permitió ir a un encuentro con Dios hace 15 años. En ese encuentro con Dios, Dios me habló de sus verdades y me liberó de esa situación, sanando mi corazón y haciéndome conocer que Dios me amaba de tal manera que envió a su único hijo para darme salvación. Yo que estaba atada allí en una cama por años durmiendo y tomando medicamento, hoy puedo decirle que Cristo tiene la capacidad de liberar y de sanar, que Dios es el que restaura, que cambia nuestras vidas y que nos saca de cualquier circunstancia difícil. Dios me sanó. Puedo decirle que yo vine y tomé el medicamento y lo hice a un lado y dije, Dios es un Dios que sana, porque eso recibí en ese encuentro. Y desde ese día no he parado de predicar, porque recuerdo que allí aprendí algo muy importante, que yo tenía un plan. Yo fui diseñada, ustedes diseñaron para predicar el amor de Cristo. ¿Cómo puedo callar lo que Él hizo conmigo? Tengo que decirle a la gente que Cristo me salvó, que Cristo me restauró. Dios a usted le ha salvado, le ha dado esperanza de vida. Ahora nos toca proclamar a los que nos rodean. El diablo quiere dañar el plan de Dios y pone letargo, que la gente esté ocupada en sus actividades, que estemos ocupadas en distracciones pasajeras y no hagamos la voluntad de Dios de predicar el Evangelio. Es tiempo de que la iglesia se despierte. 2. A más del letargo, cuando alguien peca, el diablo le atrapa en acusación. La segunda cosa que impide que la gente predique, la gente creyente, es los pecados no confesados. Cuando alguien peca, el diablo hace lo que hizo con Adán y Eva. Le pone temor y se esconde de Dios. En vez de acercarse a Dios, la gente se aleja de Dios. ¿Y qué le dice? Dios ya no te oye. Así como a Eva le mintió, ya no tienes perdón de Dios, ya fallaste, Dios no te va a perdonar, aléjate, la gente te está juzgando. Esas mentiras tenemos que desechar y no hacer como Eva. De Eva aprendemos algo, que oyó la voz del enemigo, pero nosotros necesitamos oír la voz de Dios. ¿Qué dice Dios? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de todo pecado y de toda maldad. Eso dice la Biblia. Debo creer eso y necesito confesar las cosas equivocadas y pecados que hago. Si yo tengo una vida diaria de relación con Dios, necesito decir, Señor, perdóname, porque hoy he pecado contra ti. De diferentes formas, hablando, pensando, actuando. Y cuando confesamos, el Señor nos perdona y nos acerca hacia Él. No creamos las mentiras del enemigo. Y muchos no predicamos porque seguimos andando en pecado y no confesamos. Es tiempo de que la iglesia rechace aquello y viva un tiempo de confesión de sus pecados diarios. Todos los días necesitamos acercarnos a
y no por el Espíritu de Dios. En Gálatas 5:17, por favor me ayudan en la parte de atrás, ese verso. El apóstol Pablo dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. La carne dice: ten envidia, ten celos, pelea con tu hermano, con tu hermana, juzga al prójimo. Eso dice la carne. Es facilito hacer eso. Le hace ver como algo bonito. Pero la Biblia nos aconseja que vivamos en el Espíritu. ¿Y qué significa vivir en el Espíritu? Significa caminar con el Espíritu. Vivir todos los días en comunión, preguntándole a Dios qué debo hacer y qué no debo hacer. Ahora tenemos al Espíritu de Dios, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿quién? El Espíritu Santo, y me serán mis testigos. Cuando nosotros vivimos guiados en el Espíritu de Dios, podemos testificar acerca de Cristo y su salvación. Pero cuando nos dejamos llevar por nuestros deseos de la carne y no somos guiados del Espíritu, no podemos nosotros predicar. Necesitamos vivir guiados por el Espíritu de Dios. Asegúrese todos los días de pedir perdón a Dios por aquellos pecados que tal vez hemos cometido. Y otra cosa, asegúrese de vivir no guiado por usted mismo, sino por el Espíritu de Dios. Y cuando somos guiados por el Espíritu de Dios, la gente va a oír de nuestra boca hablando de Cristo. Amén. Porque Él va a estar en nosotros, nos va a provocar el deseo de hablar de Cristo. 4. Aprendamos a no creer las mentiras del enemigo. El enemigo va a poner en usted palabras en su mente que cuando quiere predicar le van a decir: no te van a creer. Así le dice Satanás: no te van a oír, te van a rechazar. Falso. La Biblia dice que el que se encarga de convencer a la gente, ¿quién es? El Espíritu Santo de Dios. Y Él convence a la gente acerca de las verdades de Dios. Nosotros solo somos instrumentos para ser utilizados hablando de Dios. Y el Espíritu se encarga de convencer a los demás. Yo le animo a ser alguien que hoy cambie de mentalidad y reciba la revelación de que tenemos una misión que cumplir. Como creyentes no podemos callar las verdades de Dios y el Evangelio de Cristo, porque para eso yo estoy aquí en la tierra. Son 15 años que yo fui a un encuentro con Dios y tengo algo en mi corazón, que yo estoy aquí para predicar el Evangelio de Cristo. Esa es mi razón, esa es su razón. Todos fuimos creados, dicen en Efesios, desde antes de la fundación del mundo ya estaba diseñado la salvación para todos. Y los que hemos recibido a Cristo, ahora tenemos que ir y proclamar a Cristo. Amén. No creamos las verdades, las mentiras del diablo, creamos las verdades de Dios. La falta de conocimiento de la palabra nos impide llevar el Evangelio. Muchos nos estancamos y no queremos estudiar la Biblia. Yo quiero aconsejarle que seamos estudiosos de la Biblia. Escudriñad las Escrituras, dijo Jesús, porque en ellas hay vida. Aprendamos a buscar diariamente la palabra de Dios, porque nos será más fácil comunicar el mensaje. Pero eso no quiere decir que usted no pueda hablar de Dios. Hágalo, pero también estudie la palabra de Dios. Yo le voy a dar 6 pasos importantes como predicar el Evangelio. 1. La oración.
conocer a Jesús. Cuando yo era niña, conocí a Jesús. Mis hermanos y yo fuimos llevados por una tía cristiana a una iglesia donde vivíamos. Y durante 6 años fuimos a la iglesia. Mis padres no. Pero en esa iglesia nos hacían orar por aquellos que no conocían a Jesús. Y nosotros orábamos por nuestros padres. Y cuando yo tuve 12 años, mis padres se convirtieron a Cristo. Mi padre fue liberado del alcoholismo, conociendo a Jesús. Y gracias a Dios su vida fue cambiada y ellos partieron a la presencia de Dios siendo cristianos. Usted y yo necesitamos comenzar a orar por nuestra ciudad, por nuestras familias, para predicar el Evangelio y que ellos nos oigan. Que ellos abran su corazón acerca de Jesús. 2. Crear amistad con la gente. Tengamos cuidado de decir no me junto con la gente. Más bien necesitamos tener amistades para poder predicar el Evangelio. ¿Saben qué me sorprendió? Una historia de una mujer en Corea, que es una de las más grandes líderes de la iglesia de Jongin-cho. Esta mujer se paraba en la puerta del ascensor todos los días. Dios le dio una estrategia. Ella le pidió en oración a Dios y ella se paraba allí y cada persona que bajaba del ascensor o subía, ella le invitaba a tomar café en su casa. Les ayudaba a llevar las compras. Y dice la Biblia que ella levantó más de 100 iglesias en Corea. Y allí ella fue utilizada. Mire, Dios le dio una estrategia. Necesitamos dialogar con la gente, saludar a la gente, ser amigos de la gente. Jesús era amigo de la gente. Jesús se acercaba a la gente y les predicaba del amor de Dios. Pues ahora nos toca a nosotros crear vínculos de relaciones personales con la gente. 3. Con mi vida personal yo testifico acerca de Jesús. Nosotros somos cartas leídas delante de los hombres. La gente va a mirar en nosotros a Cristo, viviendo conforme Cristo nos manda. 4. Vamos a presentarles la palabra y la salvación de Dios. Ven, acércate a Jesús. Dios tiene un plan para tu vida. Dios puede cambiar tus circunstancias. Dios te va a cambiar toda tu situación. Les guiamos en una oración de arrepentimiento y de aceptar a Cristo como Salvador y ayudarles a conocer más de Jesús. Cuando hablamos a alguien, no le dejemos solo. Si le predicamos, no le abandonemos. Si le llevamos al encuentro, no le dejemos solo. Sigamos enseñándole hasta que se afirme. Termino con esto y quisiera pedirles a los chicos del conjunto que vengan para terminar orando y adorando a Dios con un verso que me encanta y dice: no me avergüenzo del Evangelio, decía Pablo, porque es poder de Dios para salvación para los que creen. Nunca se avergüencen de predicar el Evangelio. Jesús dijo a aquel que se avergonzare de mí delante de los hombres, yo también me avergonzaré delante de mi Padre. Yo no quisiera que Él se avergüence de mí, pues tampoco usted se avergüence de Jesús para que Él no le niegue delante del Padre. La iglesia necesita tener un sacudón y levantarnos de ese letargo y comenzar a predicar el Evangelio. No creamos las mentiras del enemigo, vivamos conforme el Espíritu y no conforme la carne. Comencemos a orar y a seguir predicando y cumpliendo la gran comisión.